nos gusta pensar que Alicún es o tenemos los vestigios del jardín primigenio. Un jardín podemos entenderlo como forma simpática, como un espacio que quiere recrear el cielo, el sitio donde, digamos, habitan los dioses, el paraíso, o debemos de plantear o contemplar la posibilidad que fue diseñado para entrar en estados alterados de conciencia, para poder llegar a entrar, a conectar con, vamos a llamarlo, con la fuente, con algunos elementos que se nos escapan desde la razón. Es un lugar estructurado. Los lugares sagrados son lugares que los antiguos o bien encontraron lugares que la naturaleza ya tenía la energía estructurada de una manera armoniosa y provechosa para nosotros, o bien ellos con su conocimiento lo aportaron en un lugar y permitieron que la fuerza de ese espacio se manifestase de una forma armoniosa y benéfica. Por eso no solo es un trabajo de conciencia, sino que es un trabajo de bienestar. Si intentamos entender o explicar el lugar desde la razón, nos olvidamos entrar en estados, vamos a llamarlos, de no razón. Deberíamos de adquirir habilidades, capacidades y tener experiencias en el sentir, incluso sentir como el hombre prehistórico, porque creo que podríamos disponer de más información para dar respuestas más acertadas. Todo lo que se hace aquí con los acueductos es una manera de fijar la vibración de la luz. Son los pitagóricos y los neoplatónicos, la expresión más próxima a la divinidad en nuestro plano es la luz. Y aquí esa luz ha sido fijada en el agua gracias a los acueductos. Bueno, pues los acueductos de la Cañada del Toril realmente es un auténtico misterio. Yo me atrevo a decir que nadie puede afirmar para qué fueron creadas. Oficialmente son ejes de riego, pero yo me atrevo a decir que hay 5 motivos por los que esa explicación a mí me resulta insuficiente. Primero, que las aguas son aguas muy salinas, que para un riego continuado pues no son las más idóneas para regar. Segundo, son unas construcciones que crecen muy despacio debido a la sedimentación de los minerales. Por lo tanto, como eje de riego pueden servir, pero no para las primeras generaciones. Las primeras generaciones tristemente se tendrán que morir de hambre o buscar la comida en otro ámbito. El tercer problema es la ubicación. Esto es un pedregal y por lo tanto no es un sitio donde cultivar. No tiene sentido cultivar aquí. El cuarto problema lo tenemos abajo en el río Fardes, que tiene su vega y es un sitio que tiene sentido, digamos, donde tendría sentido cultivar como tal, pero no aquí. Y el quinto problema, y para mí definitivo, son las dataciones. Las dataciones son un auténtico misterio. Tenemos 5 acueductos y el más antiguo, a 1 metro de altura, en función del método analítico, arroja unas edades entre 5.500 y concretamente con el carbono 14 de 18.900 años. Por otras dataciones que tenemos, yo me atrevo a decir que la primera persona se ubica en el Paleolítico Superior y hace unos 25.000 años, donde alguien vino aquí y adecuó el lugar desde su perspectiva. Pero ahí no tienen sentido estos acueductos porque no existía la agricultura tal y como la entenderíamos que justificase estos acueductos. ¿Para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué diseñar un recorrido de agua, un curso de agua con los ejes norte-sur, solsticios, equinoccios? Ahora tiene 1 kilómetro y algo, pero en su mayor recorrido tenía más de 3 kilómetros. Podían haber dejado el agua que saliese del manantial y que se fuera al barranco. En el interior de ese primer acueducto, donde se acumula la tierra, esa ruptura de un acueducto
pues resulta relativamente sencillo crear un segundo, tercero, cuarto y hasta quinto acueducto. Eso con un simple surco. Ese surco termina por correr el agua, se sedimentan esos minerales que están en suspensión, esas aguas mineralovicinales, empiezan a sedimentarse los minerales, ese surco crece vegetación a su alrededor, vegetación que se petrifica, se integra en la estructura y lentamente va creciendo un acueducto pues que llega a alcanzar el más alto, en el punto más elevado, hasta 14 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de 5 plantas. Por lo tanto, algo que requiere, digamos, de un cuidado durante miles de años. Me atrevo a decir que aunque no es una construcción humana íntegramente, sí requiere del ser humano en dos momentos muy importantes. En su diseño inicial, donde se encauza y donde se diseña ese recorrido, y una vez al año debemos mantener, limpiar este acueducto que de forma natural crece a lo ancho y a lo alto, a lo largo de siglos y siglos. Pues esa es parte, digamos, de la realidad de ese acontecimiento en el que podemos encontrar un auténtico jardín vertical, un vergel, a través del 25% del agua que se pierde, es decir, el 25% del agua que entra no sale, se filtra, y a través de ese aporte de agua permanente se genera un jardín vertical único que llega a tener una planta endémica que solo existe aquí. Es el Limonium alicunense, y decimos que es un testigo mudo porque espacios, la planta está condenada a quedarse porque necesita de la salinidad del agua del lugar a la que se procrea y se quiere ir, no encuentra el hábitat necesaria, por lo tanto ha encontrado y perdura en este reducto. Y para que haya llegado a nuestros días una planta que solo existe aquí, requiere, digamos, de un sistema, de haber tenido garantizado el aporte de agua durante siglos y miles de años. Por lo tanto, eso solo sucede en sistemas hídricos bastante antiguos, el haber tenido garantizado hasta nuestros días el aporte de agua. Y por eso podemos afirmar que el agua, digamos, que nutre los manantiales del balneario Alicún, pues son bastante antiguos. De hecho, el hidrogeólogo que trabaja para el balneario, de forma poética, nos dice que el agua mantiene parte de la información medioambiental del momento que decidió entrar en la Tierra. Y si ese momento fue hace miles de años, al salir el agua, con parte de esa información medioambiental de esa época, vuelve a salir y ve, digamos, por primera vez después de ese viaje milenario subterráneo en el que adquiere gran parte de las propiedades, vuelve a ver, digamos, la luz y parte, digamos, de la realidad que se encuentra hoy en día en la superficie de este maravilloso planeta. Nos gusta pensar que el acueducto es el genius loci del lugar, genius loci que simbólicamente se representa como una serpiente de agua en este caso. Pues bueno, aquí la curiosidad es que esas curvaturas que se le impregna, no podemos olvidar que el acueducto se construye en una ladera. Esa ladera, ese primer acueducto requiere de toda una intención elegir la cota de nivel y las curvaturas, porque esa curvatura no solo frena el transcurrir del agua y hace que se sedimenten esos minerales, esos más de 2 gramos de minerales por litro de forma más homogénea, sino dotan de una estabilidad esa estructura que una construcción rectilínea no tendría. Entonces ese primer acueducto es realmente el misterio. ¿Quién y por qué lo construyó? Factores interesantes a tener en cuenta en esa primera construcción, pues ese acueducto cruza varias veces una falla. Falla hay que entenderla como un acontecimiento geológico que genera un pequeño flujo de energía de forma permanente que está gestionando esa construcción de agua que fue diseñada y que transcurre por encima. Es un lugar estructurado. Los lugares sagrados son lugares que los antiguos
o bien encontraron lugares que la naturaleza ya tenía la energía estructurada de una manera armoniosa y provechosa para nosotros, o bien ellos con su conocimiento lo aportaron en un lugar y permitieron que la fuerza de ese espacio se manifestase de una forma armoniosa y benéfica. ¿No? Por eso no solo es un trabajo de conciencia, sino que es un trabajo de bienestar. Ese espacio primigenio, si lo entendemos como algo que altera el espacio, que gestiona el agua para poder cultivar, regar, alterar, ordenar de alguna forma, es evidente que esto tenemos que contemplarlo como un jardín. Pero yo me atrevo a dar un paso más. Creo que el lugar, o debemos de plantear o contemplar la posibilidad que fue diseñado para entrar en estados alterados de conciencia, para poder llegar a entrar, a conectar con, vamos a llamarlo, con la fuente, con algunos elementos que se nos escapan desde la razón. Y desde esa perspectiva, el jardín primigenio es aquel jardín en el que queremos volver a tocar, a olfatear la fuente. Y después, pues alejándonos, digamos, de esa concepción, pues tienen cabida pues otras muchas explicaciones. Y lo más probable es que esté equivocado, pero una experiencia personal, pues me hace entender o me hace contemplar esto como una alternativa mucho más verosímil de la que pueden hacer desde una reflexión intelectual. Cuando todo tu ser le acontecen ciertos elementos y suceden ciertas cosas, pues buscas una explicación más allá de la razón. La energía es más patente y es más armoniosa, las dos cosas. O sea, aquí en Alicún, por un lado, te permite, o sea, un lugar no te va a dar lo que no tiene. Entonces, si todas las personas que vienen aquí, al cabo de un periodo no muy largo, entran en armonía, no muy largo, me refiero a 3-4 días, entran en armonía y a partir de ahí, una vez que tu energía está armonizada, pues tiene una funcionalidad mejor, ¿no? Se optimizan las dinámicas. Pero tampoco es casualidad que la proyección de la puesta del sol hacia el solsticio de verano coincida, esa sombra, esa proyección del horizonte, justo coincide con el acueducto. Que también muchos sitios iniciáticos, esas luces y esas sombras, pues forman parte de ese diseño en ese ámbito más sutil. La sombra de las montañas llega justo a la altura de los acueductos, es decir, que por encima de los acueductos queda la luz y justo de los acueductos para abajo está la materia, la oscuridad, ¿no? Y todo lo que se hace aquí con los acueductos es una manera de fijar la vibración de la luz. Según los pitagóricos y los neoplatónicos, la expresión más próxima a la divinidad en nuestro plano es la luz. Y aquí esa luz ha sido fijada en el agua gracias a los acueductos. Entonces, esta gente, miles de años, decenas de miles de años, antes estaba haciendo lo mismo que hacían los maestros de obra del gótico en sus catedrales. Estaban estabilizando la luz, atrapando la luz, acumulando luz. Está acumulando conciencia, está acumulando salud y bienestar. Ya desde hace 20 y pico mil años. Entonces aquí, claro, si llevan 20 y pico mil años acumulando eso, pues claro, es como si fuera la cámara del tesoro. Llegas aquí y hay a expuertas bienestar, conciencia y luz. Esta estructura continúa activa hoy en día. Si intentamos entender o explicar el lugar desde la razón, pues nos limitaremos a explicaciones racionales, pero si nos atrevemos a buscar ciertas explicaciones más allá de la razón en ámbitos del sentir, pues creo que
nos acercaremos más al paradigma en el que vivía el hombre prehistórico. Y para explicarme mejor, lanzaría una pregunta, y es si las personas somos un medio o el fin en sí mismo. Me resulta evidente la respuesta y me atrevo a decir que somos ambos. Desde el neocórtex, desde la razón, nos gestionamos y somos un medio para obtener cosas. Desde la parte del sentir, somos el fin en sí mismo, o deberíamos de serlo, al menos las personas. Por lo tanto, en esta sociedad que estamos marcadamente en la razón y buscamos explicaciones desde la razón, nos olvidamos entrar en estados, vamos a llamarlos, de no razón. Deberíamos adquirir habilidades, capacidades y tener experiencias en el sentir, incluso sentir como el hombre prehistórico, porque creo que podríamos disponer de más información para dar respuestas más acertadas. Sentir los flujos de energía, ¿no? Hay flujos sutiles de energía que son los que hacen, por ejemplo, que se mueva una brújula. Entonces, cuando de alguna manera tú los captas y empiezas a interactuar con ellos de manera consciente, es algo instantáneo y tienes una subida de energía en ese mismo momento. Lo que aprendí es que los acueductos y los dólmenes, los templos, son generadores de energía que normalmente están en reposo, están en stand-by, y cuando tú los activas empiezan a generar como una especie de surtidor de energía, y las personas que están ahí o los seres que están ahí como que se nutren de ese chorro de energía. Entonces, bueno, se te quita cansancio, dolores, o te permite superar bloqueos o alcanzar procesos que de otra manera llevaría más tiempo, sería muy difícil. Por lo tanto, el misterio, creo que está bien que se quede como misterio, no lo pretendemos desvelar, no podemos desvelarlo porque deberíamos de estar en esa época con esa conciencia y con esas capacidades, pero sí me atrevo a afirmar que no podemos otorgar desde la razón explicaciones que justifiquen todo esto y que lo expliquen sobradamente. Nos faltan razones, argumentos e información.